este programa Daewoo Motor, Consultora del Plata, Capacitación y Gestión Empresarial del Grupo Interholding Sociedad Anónima. La nueva situación del peronismo. Como sucede con toda crónica anunciada, no por esperados los resultados de la interna del justicialismo bonaerense dejan de proponer interrogantes fundamentales. Todos habían coincidido en atribuirle a la disputa el carácter de hito determinante para la suerte de la ya clásica guerra entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde por el liderazgo del peronismo. También, claro, como escalón decisivo para la definición de la candidatura presidencial del partido para las elecciones del 24 de octubre. Parece obvio que la dimensión del triunfo dualdista del domingo significó en ese sentido un notorio fortalecimiento de la posición relativa del gobernador en su enfrentamiento directo con Menem y, por supuesto, en su camino hacia la consagración formal de su candidatura a la presidencia. Pero ¿es suficiente el triunfo para suponer que ya no tendrá más obstáculos en ese camino? Los resultados en la provincia marcaron el fin de la estrategia menemista destinada a esmerilarlo, condicionarlo o eventualmente frustrarlo en sus objetivos de máxima. El presidente no explicitó hasta ahora ningún gesto concreto que demuestre que está dispuesto a aceptar sin más el ocaso, por lo menos provisorio, de su papel de conducción indiscutida del justicialismo. Más aún, en los días inmediatamente anteriores a la interna bonaerense del domingo, había insistido en proponer públicamente una línea de gestión del gobierno nacional para los próximos años, como si el fin de su mandato presidencial en diciembre no fuera más que un episodio formal, pese al cual la responsabilidad de fijar políticas nacionales le siguiera perteneciendo. Los operadores de Menem tampoco lanzaron guiños que permitan suponer que, de aquí en más, están dispuestos a acordar con Duhalde un proceso más fluido para cumplir con los pasos que faltan para coronar al gobernador en candidato a presidente en compañía de Ramón Ortega. Nada se habló de adelantar las elecciones internas presidenciales convocadas para el 4 de julio. Nada se dijo sobre la concreción del Congreso partidario que debe legalizar esa fecha, las reglas de juego de esa interna y la plataforma electoral del PJ. Desde Duhalde, su nueva situación de fortaleza no hace más que renovar los interrogantes sobre los alcances de su estrategia inmediata. En medio de la crisis económica, en plena tormenta por los recortes presupuestarios decididos por Roque Fernández en combinación con el Fondo Monetario Internacional, incluido el episodio de la renuncia de Susana Decibe, ¿profundizará Duhalde su política de diferenciación dura respecto del gobierno nacional? ¿Está dispuesto a hackear en los hechos, a través de los legisladores y gobernadores que le responden, las decisiones de Menem y sus ministros? Si los últimos meses dejaron algo en claro, esto es que Duhalde creció en las encuestas, hasta ponerse casi a la par de su rival aliancista, Fernando de la Rúa, al compás de su estrategia de ser más opositor que los opositores al gobierno nacional. Apenas terminó la contienda del domingo, Duhalde subió la apuesta en esa línea, de profundización del modelo,
Nada le comunicó a Menem, flanqueado por Ortega, y los triunfadores en la provincia, Carlos Rucauf y Felipe Solá. Otra incógnita. Ahora que Duhalde terminó con algunos de los jefes de tropa importantes del menemismo, como Alberto Pierri o Luis Barrio Nuevo, e hizo convites para el retorno al rebaño a Antonio Cafiero y los suyos, ¿se completará el proceso de tránsito del resto de los caudillos peronistas del interior del país, desde el menemismo al dualdismo? Bueno, otra vez con ustedes. ¿Qué tal? Da la impresión que el elefante entró al arca de Noé. El hecho trascendente de la elección de la interna justicialista en la provincia de Buenos Aires ha producido un resultado, como dice el informe escrito por Carlos Eicherón, no por esperado menos trascendente. Como va a haber invitados involucrados en esta historia que se abre, y esta historia que se abre va a terminar el 24 de octubre, tenga en cuenta que usted puede participar. No aproveche, así como muchos independientes fueron a votar ayer, usted no deje de participar preguntando lo que nosotros no podemos, no queremos, no sabemos preguntar. Y el teléfono es el, lo voy a decir de memoria, 4999-1666, y se llama del interior con el prefijo 011. Y aquí, en adelante, Carlos Eicherón. No, tenemos que hablar los dos sobre el tema de esta noche. El asunto está planteado en el informe. La interna bonaerense del peronismo estaba considerada como un hecho clave, como una marca de un antes y un después en este proceso de resolución de una larguísima interna, dura interna, muy impiedosa entre Menem y Duhalde, que tiene como objetivo, por un lado, la candidatura presidencial para las elecciones de octubre, pero además también, porque en el peronismo siempre fue así, sobre todo a partir de la muerte de Perón, el liderazgo, la conducción del peronismo. Y entonces lo que quedaría por saber a partir de esta interna es, por lo pronto, si efectivamente tiene esta trascendencia. Digo, si efectivamente los resultados, a partir de los resultados de la interna, cambian las cosas en esta dinámica que se dio en el peronismo desde hace ya varios años de manera sorda y desde hace por lo menos un año y medio de manera abierta. Vamos a charlar sobre este tema como vos dijiste, con protagonistas directos de la interna bonaerense, con protagonistas del peronismo nacional, y se trata de dilucidar qué pasará de aquí en más con el objetivo más inmediato de la consagración formal de la candidatura de la fórmula Duhalde y Ortega, y además con el tema de cómo llega el peronismo para octubre. Ahora vamos a un corte. Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires, si usted tiene deudas tributarias con la provincia, aproveche el plan de facilidades de pago o el reenganche a la moratoria para regularizar su situación obteniendo grandes beneficios. También está abierto el plan de regularización catastral para registrar las mejoras y construcciones efectuadas y no declaradas. No pierda tiempo. Las facilidades se mantienen hasta el 31 de mayo. Evítese dificultades posteriores. Gobernación Duhalde, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor.
lo más grande que te puede pasar. Hábitat Equipamientos SRL, amoblamiento integral de empresas y oficinas. Calle 57, número 524, La Plata, Buenos Aires. Teléfono 0221 482 4283. Thank you for hearing me. Thank you for hearing. Todos los días tengo que tomar tantas decisiones. Pero bueno, qué sé yo. Una decisión es una oportunidad. Toma, Choco, secate. Y si decides bien puede cambiarte la vida. Como cuando decidí no volver a vivir a Nueva York donde había nacido. Para seguir probando suerte acá. Y acá fue que decidí que además de ser actor quería ser productor. Para hacer las cosas que siento. Además. Gracias, Claudia. Ahora tengo una nueva oportunidad. Y yo ya me decidí por Telefónica. Thank you for seeing me. Thank you for seeing me. Bueno, lo que va a pasar ahora es que todos los dirigentes del justicialismo van a apoyar la fórmula del justicialismo, que indudablemente es Dualde Ortega. Todos nos van a apoyar porque es la característica de nuestro partido, que por otra parte también es la característica del radicalismo. Una vez que tienen elegida su fórmula, todos trabajan para ella. Es lo que ha pasado siempre y lo que va a pasar. Es decir, siempre somos un poco tumultuosos los justicialistas cuando dirimimos nuestros conflictos. No somos en general conformistas, somos un poco rebeldes. Cuando no nos gusta una cosa la decimos, y eso a veces nos trae problemas internos, discusiones, pero por suerte estas discusiones no se resuelven violentamente como pasaba hace 20 o 30 años, que se resolvían los tiros o a los sillazos, sino que se resuelven de otra forma, debatiendo, eligiendo, votando, y esto es lo que hemos logrado, ¿no? Un justicialismo que ha ido ganando en adhesión de la gente porque ha cambiado su metodología. La renovación del justicialismo trajo un aire muy fresco hace 10 años y ese aire todavía se mantiene. Después de este testimonio del propio gobernador Dualde para Confirma, vamos a hablar exactamente de lo que él planteaba. Vamos a ver si esto es una línea, porque estamos acá con dos colaboradores, estrechos colaboradores de la fórmula Dualde Ortega, dos hombres que tienen a su cargo, además en el diseño del equipo de campaña, plantear frente a los medios el estado de la propuesta de campaña. Por un lado estamos con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, José María Díaz Bancalari, ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, y con el diputado nacional Das Neves, que es de Chubut, ¿no? Así es. Así como dice Dualde, tan natural el proceso, digamos, después de lo de ayer, ahora simplemente los que perdieron acompañan o la cosa sí, está... Yo creo que el resultado de ayer confirma lo que nosotros veníamos diciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, Dualde se constituye en el conductor del nuevo tiempo social que viene, y la fórmula Dualde Ortega es la fórmula que ha recetado el pueblo en general, porque yo creo que esta interna, y no es soberbia, sino lo digo con total humildad, ha trascendido el campo del peronismo, ¿no? Tiene un resultado con una participación realmente notable de sectores no afiliados, aquellos que llaman independientes, pero que tienen su opinión, que marca claramente el rumbo del triunfo de la fórmula Dualde Ortega. Esto sin dejar de destacar realmente el resultado también extraordinario de la fórmula de la provincia, que es Rucauf Solá, que obtuvo
un triunfo contundente en los 134 distritos de la provincia, porque aún en aquellos distritos donde se ganaron elecciones de carácter municipal, los sectores que lideraba Antonio Cafiero, la fórmula Rucauf-Solá obtuvo el triunfo. Das Neves, ¿usted también cree que el proceso que se abre de acá en adelante en el peronismo, teniendo en cuenta la historia más reciente, digo, esta disputa fuerte entre Menem y Duhalde por la candidatura, pero también por el liderazgo del partido, ya está resuelta, digamos, ya simplemente con el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires? Yo a veces tengo algunas dudas en el sentido de si uno hubiera deseado de que la fórmula Duhalde Ortega ya hubiera estado, digamos, proclamada, en función de lo que uno ha podido observar viajando con ellos o con algunos de ellos, el caso mío de Ortega, el caso de Diego Calari con Duhalde, la fuerte adhesión de la gente. Pero ante los constantes escollos que nos fue colocando en el camino un grupo de dirigentes, digamos, cercanos al presidente, el propio presidente, tuvimos que ir superando esos escollos y esto nos vino bien. En un país donde en los últimos 6 meses se habló mucho de plebiscito, creo que casi todos los domingos, por alguna circunstancia u otra, se va plebiscitando, la gente va plebiscitando cuál es la fórmula, ya no de justicialismo, sino la fórmula del 24 de octubre. Y un detalle, el próximo domingo el justicialismo tiene otra elección general, que es la de San Juan. Fórmula, la de Escobar, Guillermo de Santi, que estaba hace 2 meses atrás, estaba, digamos, al tope de las encuestas. Y esto se dio fundamentalmente cuando hubo una sucesión de visitas de Ortega, caminó mucho Ortega, y cuando Ortega se separa del presidente, ¿no?, y elige el camino a partir del Hotel Alvear, y por otro lado Escobar se pega como uno de los gobernadores fundamentalistas en esto de la reelección, creo que hoy está teniendo dificultades. Entonces yo creo que esto es un mensaje muy claro, creo que es un ejemplo claro a tener en cuenta. No es así el de Romero, que todos sabemos que incluso, porque no hay que ser hipócrita, los peronistas no somos hipócritas, como decía el compañero Duhalde, nos peleamos, somos pasionales. Yo creo que el deseo de Romero era que no hubiera ido tampoco el presidente días antes de la elección, porque tenía algunos temores. No quiero hacer leña del árbol caído, reconozco lo que ha hecho Menem en este país, pero reconozco que este no es los tiempos de Menem, este es los tiempos de un cambio, y el cambio lo encarna Duhalde Ortega. Me gustaría leerles en conjunto las preguntas que llegan, que conforman la base de este programa, ¿no? Ricardo de Temple pregunta si la lucha de Duhalde-Menem es ficticia o real, porque dice hasta ahora todos los diputados dualdistas han votado las leyes menemistas, cosa que por otra parte es estrictamente cierto. Jorge de Villa Crespo pregunta, ¿lo que se hizo en educación fue un recorte o qué? ¿Por qué renunció de CIBE? ¿Qué piensan hacer los ganadores de la interna? Son preguntas que van directamente al grano. Alberto de San Miguel, ¿qué tipo de política piensa seguir con relación a los jubilados? Vea qué pregunta Diego Calari. ¿Para cuándo saldarán la deuda interna? Usted, Das Neves. Neri de San Martín, ¿cómo va a ser Duhalde para ganar en octubre si sigue rodeado del grupo que lo rodea hasta ahora? Esto tiene un sentido evidentemente peyorativo. ¿No tendría que rodearse de gente nueva? Pregunta Nelly de San Martín, que seguramente no debe ser dualdista. Y debe ser muy gorila. Esto de rodear, ¿con quién está rodeado uno? Yo creo que acá hay grandes perdedores el día de ayer. Muchos dirigentes que incluso, no solamente el electorado bonaerense, el electorado argentino, cuestionaba, digamos, cerca de Duhalde, el caso de Pierri, el caso de Barrio Nuevo, el caso de Rousselot, así que creo que de alguna manera se responde a esta pregunta, no es cuestión de... Bueno, pero hay otras. Sí, sí. Le voy a responder la primera primero. Hay que distinguir claramente, quien no advierte que se trata de 2 proyectos políticos distintos, uno que concluye que es el proyecto del presidente Menem, que él pretende profundizar o mantener, ya sea a través de los intentos de reelección que no tienen resultado, pero nadie puede decir que
que no se manifiesten, y es uno que empieza. Duhalde, cuando dijo Duhalde claramente que el modelo estaba agotado, algunos apocalípticos empezaron a decir, pero volvió el anacronismo, la nostalgia, no. Nosotros decimos con una claridad total que la estabilidad, toda la convertibilidad, todos los logros que se pueden haber obtenido en la macroeconomía no es un punto de llegada. Es un punto de llegada, digo, y para nosotros tiene que ser el punto de partida. Para el menemismo es un punto de llegada porque logró los objetivos que buscaron en la macroeconomía. Para nosotros es un punto de partida, si no es la plataforma para el crecimiento, el desarrollo y el trabajo de todos los argentinos no nos sirve. Nosotros somos los representantes del Partido de la Justicia Social. Algunos se creen que hemos cambiado, porque alguna vez, como intervinieron adentro y aplicamos algunas políticas que no eran propias, entonces quieren hacer como los médicos de Molière, ¿se acuerda? Purga y sangría, pero si quieren seguir aplicando purga y sangría, el enfermo se le muere y el ambiente queda muy apestoso. Entonces, nosotros decimos, viene un nuevo modelo, y ahí decimos, total y absolutamente es el cambio. No es, digamos, una pelea, son dos proyectos que se contraponen, uno que termina y uno que empieza. Con respecto a la educación, yo le digo, la actitud de Duhalde es más que clara. Dice, si el gobierno nacional no va a dar los recursos necesarios para que las universidades nacionales que funcionan en la provincia de Buenos Aires lo hagan normalmente, lo va a aportar el gobierno provincial. Como constituyó el fondo educativo provincialmente antes que se discutiera en Nación, como puso las becas para el polimodal obligatorio. Ahora, perdóneme, Díaz Bancalari, esto es una respuesta de gobernador. Y es cierto que Duhalde es todavía gobernador, pero también es cierto que Duhalde hoy, por su propia decisión y por la situación en la que lo colocó la realidad, cada vez que habla también como el candidato a presidente, o por lo menos como el aspirante fundamental a la candidatura presidencial del justicialismo, con lo cual se supone que Duhalde debe dar, o decir, o hacer cosas que demuestren lo que piensan en relación al término de educación. Los legisladores del... Yo le voy a decir relacionado con Duhalde, ¿qué van a hacer con primero, el peronismo jamás trasladó la interna del campo político al ámbito institucional. Nosotros lo que hacemos, y nuestra pretensión es que el presidente Menem llegue al final de su mandato con sus facultades institucionales intactas y con su poder de gobernante que le fue conferido en las elecciones de 1995. Los que esperan que juguemos al boicot del gobierno nacional y nos sumemos a la alianza, no tenemos nada que ver con la alianza, absolutamente nada que ver, tal es así que ellos se aferran con un dogmatismo realmente notable al modelo viejo. Entonces no tenemos nada que ver con ello. En el tema del recorte educativo, el Congreso, yo no tengo ninguna duda, yo he sido diputado de la Nación, va a defender sus facultades. ¿Cómo van a modificar el presupuesto? La facultad del presupuesto. Yo lo escuchaba ayer al presidente, ¿no es cierto?, diciendo que no había recortado el presupuesto porque había producido las modificaciones conforme lo había elevado al Congreso. ¿Se olvida el presidente que el presupuesto es una ley, la ley fundamental? Pero aparte de nosotros ya la semana pasada, en una reunión, digamos, del mini bloque, porque faltaban muchos diputados la semana pasada, y después se hizo la conferencia de prensa del presidente del bloque, Rollero, y el presidente de la Comisión de Educación, ya fijamos la posición de rechazar este decreto en el tema de educación. Pero vamos a avanzar, porque por supuesto que el tema educativo tiene un fuerte impacto, pero también hay recortes que son miserables por parte de quien lo ha tomado. Porque hay dependencias que son muy chiquititas, o direcciones, por ejemplo el desarrollo social, que le recortan 2.400.000 pesos a una dirección, que es una especie de acción directa de la gente que viene del interior, que parece que tiene que tener un chico para llevarlo al Garrahan o al italiano, y que se hacen gestiones para el viático, digamos, a la semana, 150 pesos, conseguir el alojamiento o el vale para la comida. Gente humilde que viene en una situación de extrema pobreza y que trae como última posibilidad de respuesta al Garrahan un chico. Eso, el presupuesto que tenía este funcionario se lo recortaron un 100%. O sea, es una animalada a la gente que ha hecho recorte. Evidentemente ha hecho las cosas sin tener en cuenta la parte más importante, que es la parte humana, ¿no es cierto? Bueno, si siguen en este orden de responder preguntas de la gente, por ejemplo, ¿qué van a hacer
con los jubilados? Es una pregunta evidentemente de un jubilado o quien está cerca de serlo. Y además, ¿para cuándo saldará la deuda interna? Y la otra se relacionaba con la gente esta que... Bueno, yo creo que se responde con lo que decía al principio. Cuando nosotros decimos que vamos sobre la estabilidad obtenida, sobre los logros en la macroeconomía, vamos a plantear Duhalde, el presidente de la justicia social. Cuando lo expresa, lo dice claramente, o hay un nuevo modelo que con un Estado firme, y lo quiero decir bien claro para que no se asusten, porque si no dice acá llegó, como me conocen, llegó el anacronismo y la nostalgia, vuelven al 45, no. El Estado es como aquella expresión sanmartiniana, es lo que debe ser o no es, porque si el Estado no sirve para hacer una distribución más equitativa de la riqueza, si el Estado no sirve para imponer en el criterio de la distribución entre todos los intereses una justa composición, si el Estado no sirve para llevar al destino que quiere la nación, entonces es el Estado que quieren los liberales, no sirve para nada. Entonces el Estado va a recomponer y va a pagar la deuda interna. Sirve para concentrar la riqueza. Sirve Acá hubo Estado, un Estado muy fuerte a favor de determinados un sectores. sistema de concentración y de exclusión, que es suicida para la paz social. Pero el tema de los jubilados, creo, me parece que sería realmente vergonzoso que en esta campaña electoral uno de los ejes sea prometer aumento de los jubilados, es decir, 400 pesos, 450, 300, 350. Yo creo que el tema de los jubilados, que es grave la situación previsional del país, creo que es uno de los temas que tiene que ser resuelto y consensuado por las fuerzas políticas como una cuestión de Estado. No puede ser producto de un manoseo entre las fuerzas políticas. Es una cuestión grave que lo saben todos los economistas y todos los dirigentes políticos, cualquiera sea el partido político. Entonces, lo que no se puede hacer es manosear y prometer actuar con demagogia en este tema. Hay que tomar el tema como una cuestión de Estado y de alguna manera llegar a un acuerdo cómo vamos a resolver este problema que viene de arrastre. Perdón, el tema de la noche era qué pasa en el peronismo, cuál es la nueva situación del peronismo. El sector que ustedes representan, el sector que se expresa en la fórmula Duhalde Ortega, ¿de a quién más va a tratar de presionar para acelerar los tiempos en el camino de la definición de la fórmula? Yo creo que lamentablemente, por lo que me señalaba Rasneve, no existe forma de adelantar ya los tiempos más allá del 4 de julio, porque nosotros somos demócratas y pretendemos que la expresión del soberano, que es el pueblo, se manifieste claramente, salvo que no haya quien se presente en otra fórmula y por lo tanto se proclama, como dice nuestra Carta Orgánica. Han ido postergando y obstaculizando de tal manera, del 11 de abril al 9 de mayo, del 9 de mayo al 4 de julio, eluden la constitución de un Congreso ordenado, con acuerdos mínimos, porque nosotros no queremos volver a ser congresal desde el origen, entonces no queremos volver a aquellos congresos que llevaron a la derrota del peronismo. No quieren consolidar legítimamente la selección de la Junta Electoral, que la tiene que organizar el Congreso partidario, no hay facultad delegada para eso. Entonces, bueno, por lo menos que se haga el 4 de julio, o que se fije la fecha, se elija la Junta Electoral y se legitime a través del Congreso. Esa es la pretensión. Yo creo que lo que resta es una simple formalidad. Y ahora que va a tener un poquito más de tiempo César Arias, como no va a ser diputado por la minoría, espero que haga las cosas prolijas, convoque al Congreso, que terminemos de todos estos artilugios de poner trabas y actuemos seriamente, porque lo más importante y quizá lo más difícil, que es lograr la adhesión a una fórmula de un partido que viene gobernando ya 2 periodos, no estaría fácil. Yo creo que esto se ve en la calle. Entonces, lo que tenemos que terminar son con esta disparate a veces de algunos funcionarios que creen que con un expediente pueden, o con alguna presentación judicial, pueden frenar lo que ya está en la calle, que es la fórmula que en primer lugar el peronismo desea, pero aparte incluso con los datos allá en Provincia de Buenos Aires, con más de 400.000 independientes que está votando, creo que es un toque de atención positivo para que el justicialismo de una vez por todas salga de esta interna. Bueno, tenemos que ir al corte, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. No, no, Gracias. Thank you for hearing me. Thank
decisiones. Pero bueno, qué sé yo. Una decisión es una oportunidad. Toma, Choco, secate. Y si decidís bien puede cambiarte la vida. Como cuando decidí no volver a vivir a Nueva York donde había nacido. Para seguir probando suerte acá. Y acá fue que decidí que además de ser actor quería ser productor. Para hacer las cosas que siento. Nada más. Gracias, Claudio. Ahora tengo una nueva oportunidad. Que yo ya me decidí por Telefónica. Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires, si usted tiene deudas tributarias con la provincia, aproveche el plan de facilidades de pago o el reenganche a la moratoria para regularizar su situación obteniendo grandes beneficios. También está abierto el plan de regularización catastral para registrar las mejoras y construcciones efectuadas y no declaradas. No pierda tiempo. Las facilidades se mantienen hasta el 31 de mayo. Evítese dificultades posteriores. Gobernación Duhalde, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor. Tico, lo más grande que te puede pasar. El que camina despacio, la realidad lo pasa por arriba, y máxime si no queremos quedar parados. El problema, o sea, la diferencia de óptica con el presidente, es que el presidente cree que hay que profundizar este modelo. Y yo creo que el modelo ya ha cumplido su objetivo y que tenemos que rápidamente marchar hacia lo que la gente nos exige hoy, ocuparnos de lo que se llaman reformas de segunda generación. El Estado ocupándose del trabajo, no solamente el mercado, el Estado ocupándose del trabajo, de una educación totalmente distinta a la que tenemos. Si no cambiamos el sistema educativo, la inseguridad va a seguir por mucho tiempo en Argentina. Conciencia debemos tener los argentinos que nuestro sistema educativo nunca tuvo tanto atraso respecto del europeo, por ejemplo, o del americano. Nuestros chicos no pueden ir solamente 4 horas al colegio, tienen que estar 6 u 8 horas como mínimo, cambiar los planes de estudio. Bueno, esto merece un trago. Estamos con Alberto Balestrini. ¿Quién será Alberto Balestrini? De golpe en Las Planas. Alberto Balestrini acaba de noquear en el distrito de La Matanza a un peso pesado como Alberto Pierri. Alberto Balestrini fue diputado nacional de La Matanza, tiene un pasado vinculado a Pierri, fue, digamos, pierrista, fue muy buen diputado, fue además diputado constituyente, y de pronto un día, entre él y Pierri, estalló una profundísima diferencia. Salió de la escena nacional, fue a la provincia y ahora, este domingo, ungido por el voto de la gente, ocupó un espacio que hasta ese momento ocupaba Pierri y su referente, el intendente Héctor Cosi. En consecuencia, Alberto Balestrini, la estrella de esta interna del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, está aquí con nosotros. Es bueno presentarlo, es bueno saber quién es usted, doctor Alberto Balestrini. Primera pregunta. ¿Puedo hacer una aclaración? Todo lo que quiera. Usted hizo referencia a mi pasado pierrista. Yo nunca fui pierrista. Sí es cierto que fui diputado nacional
formé parte de los equipos de Duhalde que trabajaban en mi área, que lo poco que conozco por ser abogado de Derecho, pero yo nunca reconocí en Alberto Pierri mi conductor político. De ahí mis diferencias, políticas en el distrito a partir de mi unción como... No, está bien. Hay que precisarlo, porque usted tiene antecedentes peronistas. Usted es peronista de los años fundacionales del peronismo, aunque por su edad hablemos de la década del 60. Alberto Pierri no fue peronista hasta que apareció en la historia en la década del 80. Llegó con un viento a favor, Duhalde lo ayudó muchísimo, llegó a la Cámara de Diputados en 1985 y en 1989 fue presidente de la Cámara de Diputados y todavía sigue siendo. La única diferencia entre usted y Alberto Pierri es su historia peronista en todo caso. Pero bueno, todo hombre que viene de la matanza venía durante el reinado de Pierri, que usted acaba de cuestionar ahora en los hechos, venía ungido con el apoyo de la historia indica que en la matanza, cuando nosotros tenemos el triunfo en la interna del 91, en la alianza política que se formaliza para enfrentar a aquel momento el que era uno de los caudillos, uno de los últimos caudillos peronistas que había en la provincia de Buenos Aires, que era Federico Pedro Russo, en esa alianza política intervinimos Pierri, por supuesto, con su agrupación, yo, la agrupación a la cual pertenezco, y en esa alianza y en esa distribución de cargos a mí me correspondió la Diputación Nacional. Está claro. Maestrini, ¿qué su triunfo en La Matanza, que es, recordemos, el distrito más poblado, más grande de la provincia de Buenos Aires, parece, acompañado por algunos otros resultados, parece marcar también en un aparato, una estructura la más fuerte que tiene el peronismo a nivel nacional, que es la estructura del peronismo bonaerense, pero además el del peronismo del Gran Buenos Aires, un cambio. Digo, acá hay resultados que están demostrando que no se definió apenas una candidatura a gobernador, ni siquiera tampoco, aunque sea la pelea fuerte, el tema de la pelea Menem-Duhalde, sino que además hay un cambio en la relación de fuerzas de un segundo escalón de dirigentes. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en el caso específico de La Matanza, como en muchos distritos del conurbano, pasó una cosa muy clara. Durante muchos años, muchos compañeros estuvieron acompañando el proyecto de Duhalde presidente y lo mostraban y lo presentaban en los distritos del conurbano como el futuro candidato. Pero de golpe, de la noche a la mañana, tuvieron que explicar lo contrario. Y la gente a esta altura del partido ya no come vidrios, como decimos normalmente en la cancha de fútbol. La realidad estaba en que Duhalde ya estaba en la gente. Y aquellos compañeros que quisieron demostrar en 60 días que Duhalde no era el que le habían mostrado, sino era el otro Duhalde, evidentemente se equivocaron. En el caso específico de La Matanza, evidentemente Duhalde es una figura con una importancia terrible. Lo mismo pasa con la figura de Rucaus, y lo único que pude hacer yo es juntar a todos esos grupos que eran dualdistas, ponerme a la cabeza de ellos y transmitir lo que realmente querían, que era transmitir su voto y que asegurarse que lo que realmente estaba en la urna es lo que realmente querían. Sí, esto me parece, esta instalación de la que usted habla de la figura de Duhalde parece de alguna manera plantear por oposición un deterioro grande del consenso de la figura de Menem. Vamos a un testimonio de Duhalde que habla un poco de esas diferencias y después seguimos hablando de este tema. Adelante el programa de ajustes estructurales, que tuvo la gran virtud de recuperar la economía argentina. Pero quedaron pendientes temas muy serios. Una cosa es la economía del país y otra cosa es la economía de la gente, del hombre común, del trabajador, del pequeño empresario, del pequeño comerciante, del cuentapropista, es decir, los sectores que se han visto perjudicados, porque en estos modelos de ajustes estructurales, monitoreados todos por el Fondo Monetario Internacional, hay ganadores y hay perdedores. Y los perdedores son los de los que tenemos que ocuparnos. Es decir, hay una cantidad muy grande de argentinos que no solamente no han recibido los beneficios de que la Argentina le vaya mejor, sino que inclusive le está yendo peor. Entonces, por eso yo vengo insistiendo de hace 3 años que el programa, que el modelo o programa se había agotado porque se habían cumplido los fines para el cual habían sido creados y que rápidamente debíamos cambiar de nuevo.
Usted lo escuchó, Balestrini, estos sectores, estos perdedores del modelo, son los que de alguna manera plantearon estas modificaciones en la relación de fuerzas de su representación en el Gran Buenos Aires. Sí, por supuesto. Ya creo que lo dijeron en el bloque anterior. Estaba escuchando una parte de lo que estaba manifestando el doctor Díaz Bancalari y el diputado Mario Las Neves. Usted fíjese que se da la casualidad que en los grandes distritos del conurbano donde realmente había figuras que el peronismo no quería, porque evidentemente ya hacía mucho tiempo que querían transmitir en las urnas que este resultado no querido para ellos, por supuesto lo transmitieron este domingo. Se dio en San Martín, se dio en Morón, en La Matanza. Y esto significa que evidentemente el peronismo está eligiendo cuando se da la oportunidad, porque en el caso nuestro yo creo que es la primera vez que se da una interna después de la de 1991. El peronismo estaba en toda la provincia de Buenos Aires necesitado de una interna, para dejar aclarada cuál era la situación. Usted se refiere a que esta es una interna auténtica, digamos, donde hay pelea en serio entre dos propuestas muy diferenciadas. Muy diferenciadas, por supuesto, y muy volcadas favorablemente a Eduardo Valde, esto está claro. Pero desde el 91 no se daba esto. Y esto es lo importante, y el pueblo peronista se pudo expresar, lo ha hecho, y bueno, es soberano. Antonio de la Boca, coincide que Balestrini es la estrella de esta elección. Ahora, escúcheme, ¿no siente usted un poco la sensación que tuvo el arquerito de Boca cuando debió entrar a este clásico? Porque usted, escúcheme, usted tiene la posibilidad de ser el referente máximo de La Matanza, quedarse con el reinado de Pierri. No, acá no se trata ni reinado, ni de principado, ni el poder de Pierri. Yo simplemente, cuando hablé con el gobernador el tema de la posibilidad de mi precandidatura a intendente, dejamos en claro que trabajamos para un proyecto. Y yo era parte del proyecto hace mucho tiempo. Yo no soy de aquellos que piensan que un distrito como La Matanza se tiene que manejar en forma caudillesca, porque lo ha demostrado que todos los caudillos han fracasado. Hoy en día La Matanza necesita un cambio, necesita un peronismo unido, con nuevas ideas, nuevos proyectos. Ya yo discutía con el gobernador Dualde hace muchos años el tema de la división de los grandes municipios, los megamunicipios. Afortunadamente pareciera ser que este año va a ser al menos el comienzo de una discusión de la división del distrito de Loma de Zamora, que es el distrito del gobernador, y La Matanza, por supuesto. Pero no, lo que sí me preocupa... ¿Usted espera que dentro de su mandato se divida La Matanza? Sí, lo que a mí puedo aportar, no sé si en mi cargo como senador lograré al menos la sanción en el Senado, pero luego, bueno, haré fuerza desde mi cargo de intendente para que se divida, porque la quinta provincia del país en cantidad de población, con la problemática que tiene La Matanza, con las distintas regiones económico, políticas y sociales que la contienen, es imposible ser gobernada con autoridades municipales. Pensemos nada más que La Matanza tiene más habitantes que Entre Ríos. Claro. Entre Ríos tiene 5 veces el presupuesto de La Matanza, gobernador, vice, legislaturas provinciales y por supuesto de las municipalidades que tiene. Perdóneme, Balestrini, pero usted tiene, me parece, un ataque de humildad. Hagamos una pequeña experiencia. ¿Vieron esos programas de la tarde? No lo puedo ver. Yo tampoco, pero creo que hay conductoras que habitualmente invitan al invitado a hablar de sí mismos, ¿sí? Un poco parangonando ese estilo. ¿Qué se reconoce a sí mismo usted como mérito? Y además, frente suyo, frente de usted, ¿qué mérito le reconoce a Pierri? Un defecto suyo para completar este enfoque, digamos, del periodismo televisivo de la tarde. ¿Y cuál es la contra de Alberto Pierri? La virtud mía, la única virtud mía en este caso particular fue el ser el que encabezó la expresión de la voluntad mayoritaria del peronismo en La Matanza. Y es una responsabilidad que me transmitió el gobernador. Evidentemente un número importantísimo de compañeros y también de independientes creyó en mí y apostó, y afortunadamente el resultado fue altamente positivo. Esa es la primera. ¿La segunda? En la segunda se refiere una a favor y una en contra de Pierri y una en contra suya. Bueno, a favor de Pierri, evidentemente, hay muy pocos hombres en la política argentina que hayan construido el poder en tan poco tiempo como lo ha hecho Alberto.
y eso es un reconocimiento que hay que hacerle. La crítica que hay que hacerle a Alberto Pierri, se lo he dicho personalmente a él, no se supo rodear de la gente capacitada como para poder llevar adelante un proyecto político que él había insinuado ya en el año 1994, que era su candidatura a gobernador. Y única crítica mía. No encuentro ningún. Que se lo hagan otros. ¿Cómo? Sí, que se lo hagan otros. Pero por ahí se hincha de Vélez. De todas maneras, usted es muy tolerante. ¿No? Lo hemos visto a lo largo de todos estos años en la Cámara de Diputados. Bueno, sí, es la forma de ver la política. Yo creo que la política sale del consenso. Yo anoche tuve no agradable sorpresa, porque realmente en el fondo lo estaba esperando, la llamada de Alberto para felicitarme por el triunfo, aproximadamente a las 10 de la noche, y le transmití a Alberto que teníamos que, más allá de la elección interna, que ser artífices de que el primer gobernador de la provincia de Buenos Aires se convierta en presidente. Y esto tiene que partir de La Matanza, entonces tenemos que sentarnos en la gran mesa del peronismo para que La Matanza obtenga esos históricos 300.000 votos que siempre obtuvo para que un gobernador sea peronista y un presidente también sea peronista, y seguramente lo vamos a lograr. Balestrini, en La Matanza, del otro lado digo, del cerco político, hay otro conflicto fuerte, que es en la alianza, quién va a ser el candidato a intendente, y está muy peleado entre dos figuras femeninas de peso, Mari Sánchez por el lado del Frepaso y Pinky por el lado del radicalismo. ¿Usted a quién prefiere para enfrentar en octubre? Me da absolutamente lo mismo. Yo creo y estoy convencido, lo dije anteriormente, si logramos superar esta etapa, que seguramente la vamos a superar, del peronismo unido en La Matanza, es imbatible, lo ha demostrado desde la reinstalación de la democracia, no ha perdido una sola elección, incluso la legislativa del 97, con todas las problemáticas que tuvo el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, bueno, como le hablaba anteriormente, sentados todos en la gran mesa, con Alberto Pierri, por supuesto, incluido, vamos a hacer que el peronismo triunfe en La Matanza, y me da lo mismo una que la otra candidata, aunque reconozco, por supuesto, que las dos son excelentes candidatas. Perdón, me dejás decir una cosa. Cuando murió Juan Vicente Gómez, que fue un gran dictador de Venezuela, en 1935, este hombre había metido tanto miedo que la gente no quería creer que estuviera muerto. Y me parece que usted debe sentir algo comparable respecto a Alberto Pierri. Le agradecemos muchísimo. No, por favor. Gracias. Hasta luego. Vamos a ver. Señor contribuyente de la provincia de Buenos Aires, si usted tiene deudas tributarias con la provincia, aproveche el plan de facilidades de pago o el reenganche a la moratoria para regularizar su situación obteniendo grandes beneficios. También está abierto el plan de regularización catastral para registrar las mejoras y construcciones efectuadas y no declaradas. No pierda tiempo. Las facilidades se mantienen hasta el 31 de mayo. Evítese dificultades posteriores. Gobernación Duhalde, Ministerio de Economía, Provincia de Buenos Aires. Thank you for hearing me. Thank you for hearing. Todos los días tengo que tomar tantas decisiones. Pero bueno, qué sé yo. Una decisión es una oportunidad. Toma, Choco, secate. Y si decidís bien puede cambiarte la vida. Como cuando decidí no volver a vivir a Nueva York, donde había nacido, para seguir probando suerte acá. Y acá fue que decidí que además de ser actor quería ser productor, para hacer las cosas que siento, además. Gracias, Claudia. Ahora tengo una nueva oportunidad, que yo ya me decidí por Telefónica. Un auto con 5 puertas. Un auto de ciudad para 5 personas. Un auto deportivo con un supermotor.
Tico, lo más grande que te puede pasar. Bueno, agradecemos las preguntas que han llegado. José María de Quilmes, Osmar de Pegasini, Jorge de la Plata, Horacio de Avellaneda. Preguntas que a lo largo de estas entrevistas que ustedes han visto han sido contestadas. Bueno, Carlos, conclusiones. Yo creo que está bastante claro a partir de la charla con los enviados, con los enviados, una deformación profesional, con nuestros invitados que además han visto y participado de esta situación desde distintos lugares, que efectivamente la elección en la provincia, la interna bonaerense del peronismo ha tenido un peso significativo en la posibilidad de ir definiendo como en una última etapa la suerte de la pelea por el liderazgo entre Menem y Duhalde a favor de Duhalde. Parece que los tiempos en este sentido son irreversibles en cuanto a la continuidad de un liderazgo que Menem ejerce desde hace 10 años. Ahora, en esta pelea, es una pelea que tiene algo, no sé, me parece que se emparenta con algunos hábitos de ciertas especies de animales. Esto no es crítico para los peronistas, ¿no? Pero quiero decir que el liderazgo es de aquel que vence y se queda al frente, ¿no? En este momento, esto va camino a Duhalde, se está poniendo al frente, ha luchado, ha vencido. Pero hay un retiro de escena un tanto patético. No es el de Carlos Menem, es el de Antonio Cafiero, que en silencio, derrotado y a los 77 años, va saliendo de esta escena casi hacia un destino de reposo y de serenidad. Porque Pierri perdió frente al futuro, pero Antonio Cafiero perdió frente a la historia, ¿no? Frente a su propia historia. Y eso un poco duele tratándose de... Sí, y además duele porque de alguna manera su soledad del domingo, cuando perdió, la falta de acompañamiento que tuvo de los sectores del pierrismo y del ultramenemismo que de alguna manera lo impulsaron a esta pelea desigual, demuestra lo antinatural, totalmente antinatural, que era esa función, ¿no? ¿Sabes qué hace desde las sombras Cecilia? Dice que le pongas el título. Bueno, yo creo que el título tiene que ser algo así como Duhalde, la consolidación de un nuevo liderazgo, una cosa así, ¿no? Algo referido a los liderazgos, que es una palabra asociada a la historia del peronismo. Bueno, esperemos haberlos ayudado a comprender un poquito más, ojalá así sea, estas cosas que pasan en este movimiento tan importante. La historia no termina, con miras el 24 de octubre están los candidatos casi parados. Gracias y hasta la próxima semana. Para anunciar en Confirma o Proba SRL, Gerencia Comercial. Teléfonos 05411 4311 5434 4311 7764. Los muebles de este programa son de Hábitat Equipamientos SRL. Award, asesoramiento publicitario. Auspiciaron este programa Daewoo Motor,
Consultora del Plata. Capacitación y gestión empresarial. Del Grupo Interholding Sociedad Anónima.